Hola, hoy queremos darte infinitas gracias por seguir siendo parte de este sueño, por conectarte a nuestras transmisiones, a nuestras recargas, por darle like, por compartir nuestras prédicas, por suscribirte y por supuesto por tus ofrendas y tus donaciones. Esta es la manera que podemos seguir extendiéndonos. Si quieres seguir haciéndolo, lo puedes hacer a través de estos canales y seguiremos extendiendo el reino. Gracias. Al Señor lo adoramos con todo lo que hacemos. Y llegó la hora de adorarlo cantando. ¡Sí! ¡Vamos! Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey.
te adoramos, Rey, hoy te adoramos, Rey. Dios les bendiga, bienvenidos hoy a esta transmisión en Covenant, son bienvenidos todos ustedes. Esta iglesia que los ama, que los quiere y que ora por ustedes, les los recibe con un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, qué privilegio tenemos amigos de Barcelona, Malta, de Fusagasugá, de Estados Unidos, de Canadá, México, Perú, donde nos ven en cualquier parte del mundo. Mi amiga Laura de Australia, que ahora, bueno, no sé dónde andarás, en París, en Estados Unidos, en algún lugar del mundo estás, próximamente también nos veremos. Desde Luxemburgo, desde Portugal, donde nos vean, les enviamos un saludo bien grande y los bendecimos porque esta es su casa, Covenant es su casa. Y les tengo un invitado especial que nos va a compartir el mensaje del Señor. Los dejo en la compañía de un gran amigo que amo mucho, Hember Garzón, amigo mío de mi corazón. Bienvenido, te amo y espero que hoy el Señor te use y que esta audiencia en vivo y esta audiencia también presencial pueda recibir lo que Dios ha depositado en ti. Pido al Señor que Dios te guarde, que Dios te proteja y que hoy el Señor cumpla su propósito en esta iglesia en Covenant. Así que bueno, iglesia, démosle una bienvenida al señor Hember Garzón, hombre de Dios. Y nuestros niños van a su escuela dominical. Vayan, niños. Bienvenido, amigo. Gracias, amigo. Gracias, Cami. Gracias a todos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos en este día? Y igual un cordial saludo también para todas las personas que nos están viendo desde la plataforma, desde las plataformas Facebook, YouTube, y bueno, que están allá en casita o que están en algún lugar y se están conectando hoy con nosotros. Gracias, Cami, gracias, amigo de mi corazón, gracias, Lorena, gracias por la invitación. La verdad me siento muy privilegiado, me siento muy bendecido de estar en este lugar y de estar viendo lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está levantando, lo que Dios está construyendo. Dios es un Dios que es experto de sacar el provecho, el mayor provecho de todas las situaciones. Por eso la palabra nos lo dice, ¿no? Que para lo que le sucede al justo, lo que le sucede al justo, ya sea bueno o malo, independiente de dónde venga, lo que le sucede al justo, Él se va a encargar de tornarlo para direccionarlo a que tenga un final feliz. Y me alegra ver lo que Dios está haciendo en este lugar, lo que está haciendo con Covenant. Así que me siento demasiado privilegiado. A veces utilizamos esas expresiones, esas palabras como de cajón, pero de verdad que sinceramente me siento muy privilegiado y me siento muy alegre de lo que Dios está haciendo. Lo que está haciendo con esta iglesia, lo que está haciendo con Covenant, lo que está haciendo con esta pareja de amigos de mi corazón y que por ende lo que está haciendo con todos ustedes que están empezando a venir y están creciendo en este lugar. Bien, Dios me ha dado el privilegio de compartir hoy el mensaje y quiero compartirles algo que he titulado, ojo a lo siguiente, guarden muy bien, presten atención a ese título, se llama Don Milagrero parte 2. Algunos se ríen, otros no. Para los que no saben, hay una primera parte y se llama Don Milagrero, es una palabra de aquí el pastor de Covenant. La pueden, si no la han visto, si no la recuerdan, la pueden visualizar en YouTube, ¿está? ¿Verdad? Está en el canal de YouTube. Y bueno, no, realmente no es el nombre de la palabra, el título de la palabra es Mentiras Verdaderas, pero lo asocié con Don Milagrero porque al escucharla, yo escuché y vi justamente la prédica que Dios colocó en el pastor Camilo, y tiene muchas ideas que van en la misma dirección. Y pues bueno, todo está basado justamente en la palabra, ¿no? Tenemos la palabra de Dios y pues, pero van muy alineadas. Hay muchos conceptos que yo decía, no, vea, se me copió la prédica. Yo la prediqué primero, ¿no? Pero Camilo la predicó primero. Pero hay cosas que son todo. O sea, realmente lo que Dios colocó en el corazón de Cami en esa prédica tiene mucha certeza con relación a lo que quiero compartirles el día de hoy, lo que quiero compartirles en esta mañana. Y esta mañana, este mensaje lo he titulado Mentiras Verdaderas, y les quiero primero preguntar, o quisiera que por un momento ustedes piensen,
¿Qué se les ocurre cuando escuchan este título? Cuando dicen de mentiras verdaderas, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Piensen por un momento, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Mientras tanto, le pregunto a mi amigo Cami, ¿tiempo hasta qué horas tenemos? No, hasta la 1 de la tarde, yo creo. Si invitas el almuerzo, hasta las 2. Ok. No, faltando 15 para las 12 estaría bien. 12. Ok, faltando 15 para las 3, entonces vamos a estar acá. Y quiero decirles, mentiras verdaderas, quiero decirles primero a qué no se refiere o qué no tiene que ver con este mensaje. No tiene que ver con tal vez ideas que pensemos que iniciaron como mentiras y que tal vez al pasar el tiempo se convirtieron en verdades absolutas, en verdades como buenas, correctas, de que, ay, vea, yo pensé en algún momento que eso era una mentira, pero no, resulta que era verdad. No tiene que ver con eso. ¿Con qué más no tiene que ver esta palabra? No tiene que ver con tal vez lo que hemos llamado en algún momento como mentiras piadosas. ¿Han escuchado ese término? Mentiras piadosas que pareciesen y que aparentan tener una intención correcta, una intención no dañina, sino que salvaguardarnos y como ayudarnos a eludir o protegernos de algo totalmente incorrecto. Pero la verdad es que las mentiras piadosas son ¿qué? Mentiras. Mentiras. Grandes, pequeñas, delgadas, gordas, son mentiras. ¿Con qué más no tiene que ver esta prédica? Tal vez algunos podrán decir, ¿será que tiene que ver algo con una película llamada Mentiras Verdaderas de Arnold Schwarzenegger? No tiene que ver tampoco. Pero quiero decirles con qué sí tiene que ver esta prédica. Tiene que ver con aquellas ideas falsas, aquellas ideas engañosas, aquellas ideas que tal vez empezaron como una mentira, pero que poco a poco se disfrazaron de una verdad y se convirtieron en una verdad de tu vida. Y son tan falsas, son tan engañosas, que lograron permear y penetrar tus pensamientos, lograron permear y penetrar tus sentimientos, tus emociones, hasta tus comportamientos. De tal manera que han logrado tomar control de tu vida. Han tomado control tanto de tu vida que hasta llegan a determinar quién eres y hasta dónde puedes llegar en la vida, lo que puedes alcanzar, lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Son tan falsas estas ideas que se llaman mentiras, que quiero decirles lo siguiente: no solamente las mentiras, todo tipo de idea tiene el poder de construir historias, de construir culturas, de construir estilos de vida, de construir y edificar valores. Ahora, imagínense que todas esas ideas sean estas ideas engañosas que hemos definido como mentiras, que terminan permeando tu vida y estableciendo una base y terminan construyendo toda tu vida, que terminan construyendo de todo. Ahora, esto nos lleva a que tengamos que definir qué es mentira y qué es verdad. ¿Y qué será mentira? Alguien que quiera apoyarme y que quiera decir qué es mentira. Los que están también en casa, los que están allá conectados, pueden escribir en el chat qué es mentira. ¿Qué podrían entender? ¿Alguien quisiera compartir? ¿Ninguno? ¿Están tímidos? Aquello que difiere de lo que es real. Aquello lo que difiere, exactamente. En el diccionario nos dice que una mentira es una expresión o manifestación contraria a la verdad, a lo que se sabe, lo que se cree y a lo que se vive y a lo que se piensa. Pero también entonces definamos verdad, y acá les quiero compartir uno de los significados que yo he escuchado en mi vida más profundos y más certeros para mí. Eso lo escuché justamente hace muchos años. Estábamos con Camilo viendo un material que es un proyecto, el proyecto de la verdad, ¿te acuerdas? El proyecto de la verdad, el proyecto de familia. Y ese significado a mí me mató. Y dice que la verdad es la realidad percibida por Dios. Mastiquemos por un momento eso. La verdad es la realidad percibida por Dios. En otras palabras, quiere decir que la verdad es cuando nosotros logramos, o que nosotros como seres humanos logramos ver la verdad solamente cuando nos colocamos desde la perspectiva de Dios, solamente cuando logramos colocarnos en los zapatos de Dios, solamente cuando logramos ver lo que Él ve, ver las cosas de cómo fue el modelo original con el cual Él las construyó. Ver de qué es su intención, cuál fue su intención. Y la palabra nos llena de
de mucha certeza. Hay muchas citas bíblicas como Jeremías 29, del 11 más o menos al 14, donde dice que Dios conoce los planes que tiene para con nosotros, que son planes de bien y no de mal, que son planes que no son de calamidad, no son planes malos, no son planes pésimos, son planes antes para ayudarnos a lograr el propósito que Él diseñó para nosotros, pero también lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos. Y tantas citas bíblicas que nos llenan y nos dejan ver o nos muestran que definitivamente la intención del corazón de Dios al crear todo lo que vemos y al crear nuestras vidas tiene una intención correcta, una intención verdadera, una intención original, que todo en su entorno pues tiene el objetivo de sostenerse, de mantenerse y de ser algo que se edifica, se construye y que sea de bendición. Por eso la verdad termina siendo cuando nosotros logramos ver lo que Dios ve, la realidad, las cosas reales, pero desde la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros crecemos de maneras totalmente distorsionadas. El problema es que nosotros en algún momento de nuestra vida tendemos a creer y a estructurar y a edificar nuestra vida más bien desde la mentira, desde esas ideas falsas, mentirosas, y no desde la verdad. El problema es que nos cuesta y se nos hace difícil poder llegar a ver las cosas como Dios las ve. La mayoría de nosotros crecemos en hogares disfuncionales. ¿Le pueden levantar la mano el que haya crecido en un hogar disfuncional? Llámese hogar disfuncional, donde habían problemas, donde había alcohol, donde habían mentiras, donde tal vez nuestros padres no eran casados. Nosotros crecimos en un hogar donde eran más bien arrejuntados, en unión libre, donde nunca nos enseñaron valores cristianos ni a ir a la iglesia desde pequeños. Algunas personas se han crecido en hogares funcionales. Paquitos son perfectos. Está predicando Ángel. Exactamente. Yo por eso vi las paredes blancas y dije, estoy en el cielo. Se me adelantó el tiempo. ¿A qué horas? Pasé del mundo natural al mundo espiritual. ¿A qué horas cambié mi cuerpo? A ese cuerpo glorioso y angelical. Pero es que no tengo hambre. Entonces creo que la mayoría hemos crecido en hogares disfuncionales. El problema es que el ser humano en un hogar disfuncional o en todo tipo de hogar tiende a ser influenciado por ambiente y asociación en su crecimiento, en el ambiente que crece, con quienes se asocia. Yo recuerdo que mi padre aplaudió y llegó orgulloso a la casa el día que yo tuve mi primera embriaguez o mi primera borrachera y fue a los 6 años. Él tenía un negocio en Palo Quemado donde vendía licor. Y pues ese día empezó a darme brandy con leche, y yo pues un niño de 6 años me embriagué súper fácil y me lo aplaudió, estuvo alegre. ¿En cuántos hogares el niño empieza a crecer y empieza a pronunciar, a balbucear, a decir sus primeras palabras, y el día que dice su primera grosería, ¡ay, papito, dijo la primera grosería! Y se lo aplauden. Crecemos en hogares disfuncionales. Entonces empezamos sin darnos cuenta, sin saberlo, empezamos a estructurar y a crecer en nuestra vida con una cantidad de mentiras que, como lo decía, son ideas engañosas que estructuran no solamente personas, sino también familias, sociedades, naciones. Establecen el piso para los valores que vas a tener, lo que vas a tener en tu corazón y en tu mente, lo que te va a gobernar, estilos de vida. Esto nos lleva a pensar que, venga, y yo nunca he analizado mi estilo de vida. Siempre pensé que mi estilo de vida era normal, era correcto, que así estaba bien y ya, y punto. Pero tal vez, solo tal vez, y es lo que quiero que abordemos en esta mañana, solo tal vez nuestra manera de vivir ha sido y está siendo gobernada y permeada por muchas mentiras y no lo sabíamos. Y no lo sabemos. Por eso quiero compartirles y que leamos la cita bíblica que es base para esta palabra, y está en Juan 8, capítulo 8, versículos del 31 al 32. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32? Dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Eso no lo sabemos, lo hemos escuchado, es una de las citas bíblicas más reconocidas. Vuelvo y la repito, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero quiero que identifiquemos 4 aspectos en esta cita bíblica, y esa es la que nos vamos a apoyar. El primer concepto es una condición. Diga conmigo, una condición. ¿Cuál es esa condición? Permanecer en la palabra. La cita bíblica dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es una condición. Una condición, yo soy ingeniero de sistemas, y en la programación una sentencia condicional determina 2 caminos: un sí y un no, o un sí y un sí no. Si es sí, establece un camino y por ende va a tener un desarrollo, va a encontrar una serie de cosas en su camino y va a obtener un resultado. Si uno elige el otro camino, el sí no, y de igual manera va a tener un desarrollo, va a encontrar muchas cosas y va a lograr llegar a otro resultado. Entonces acá la palabra nos está colocando primeramente una condición que está representando 2 caminos: si lo haces o no lo haces. Segundo concepto en esta cita bíblica tiene que ver con una promesa. ¿Cuál es la promesa que nos está dando la Biblia? Y nos está diciendo esta cita bíblica. Dice: si vosotros permanecieseis en mi palabra, viene la promesa, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, quiero que no pierdas de vista lo siguiente: que cada uno de estos conceptos está dando luz al otro. Es decir, un concepto se termina convirtiendo en prerequisito del otro. ¿Qué quiere decir? Que para que la promesa se dé, esa promesa en donde dice la palabra seréis verdaderamente mis discípulos, ¿qué se tiene que dar primero? Permanecer. Que aprendamos a permanecer en la palabra de Dios. Que aprendamos a estar ahí anclados a la palabra de Dios. Y se tiene que dar o se puede dar la promesa. Ahora, el tercer concepto, beneficio. Y viene en la siguiente parte de la cita bíblica donde dice: y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y ve preguntando en tu mente, no lo respondas todavía, pero vete preguntando para ti qué es verdad. Yo ya les di un significado, ¿no? Pero no se puede quedar en un significado. Tiene que ser algo que aplico en mi vida, que está en mi corazón, lo que está en mi mente acerca de la verdad. Entonces, mire, si se da la condición de que permanecemos en la palabra, se va a permitir o se va a dar que podamos tener la promesa de ser verdaderamente discípulos. Al ser verdaderamente discípulos, ¿qué se va a dar? Que vamos a poder conocer la verdad. Y viene el último concepto, que se llama resultado, y es la parte última en donde dice: y la verdad os hará libres. La verdad nos volverá y nos hará libres. Listo, muy bien. Yo quiero invitarles justamente en esta palabra que seamos vulnerables. Y cuando le digo vulnerable, no es que quiero que pases acá y empieces a hablar de todo de tu vida y digas qué has hecho y qué no has hecho, no. Pero muy seguramente cuando hacemos preguntas y decimos: levante la mano el que hizo de tal cosa, o levante la mano el que está pasando por esta situación o que está teniendo dificultades. A veces nosotros nos cubrimos con un manto de religiosidad y empezamos a decir: uy, no, qué pena, qué dirá el vecino, qué dirá el pastor, qué dirá la pastora, qué dirá la congregación, la comunidad. No, como que no. Yo como que no levanto la mano. ¿Y qué tal que de pronto el hermano Boris me enfoque y allá en casa, allá los que están allá descubran que yo estoy atravesando por eso? Y es lo que normalmente suele pasar, nos suele pasar en nuestra vida cristiana. Que nos cubrimos tanto. Ahora, añádele que tenemos unas ideas, tal vez una cantidad de ideas mentiras, estableciendo el piso de nuestra vida, y a eso le añadimos que no aprendemos a ser vulnerables, a ser abiertos, a ser sinceros, a ser verdaderos, y pues aquellas cosas terminan quedando allá enterradas, que difícilmente las vamos a trabajar y las vamos a poder solucionar. Así que les quiero invitar el día de hoy a que lo hagamos, que no hagamos lo que hizo Adán y Eva. ¿Sabe qué hicieron Adán y Eva? Cuando pecaron y se comieron el fruto, vino Dios y dijo: ¿y dónde están? Los empezó a buscar. Hombre, ¿dónde están? ¿Y dónde se escondieron? Detrás de un árbol. Detrás de un árbol se escondieron. El no ser vulnerables es como correr y escondernos detrás de un árbol. Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay un resultado. Dijimos que hay una condición, hay una promesa, hay un beneficio y por último hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Ser libres. Yo les pregunto,
Y acá viene la primera pregunta. ¿Cuántos necesitan ser libres de algo el día de hoy? Eso, muy bien, muy vulnerables. No, pero no digas todos, ¿Cuántos creen de verdad? Pero quiero que no lo respondas de manera religiosa, sino que en este momento pienses, tú puedas pensar en qué área específica de tu vida tú dices, yo necesito ser libre en esto. Necesito ser libre de una condición económica difícil, errada, de mucha deuda en la que estoy. Tal vez estás atravesando por situaciones de estás endeudado, has experimentado que has tenido tal vez una mala forma de administrar tus riquezas. Tal vez dices, necesito ser libre de una enfermedad. Tal vez dices, necesito ser libre de un dolor en mi corazón, en mi alma. Tal vez yo necesito ser libre de un odio, un rencor, una persona que no he podido perdonar, me ofendió y no lo he podido perdonar. Tal vez tú dices, yo necesito ser libre de áreas en mi vida que siento que no prosperan, que no avanzan, que no crecen, que no se dan o que no entiendes. ¿Hay algún interrogante, por ejemplo? Te pregunto, ¿hay algún interrogante al día de hoy en tu vida en donde tú dices, no sé el por qué me sucede esto que me sucede? No sé de dónde viene, si es una prueba, si es el diablo, si soy yo o quién es. ¿Alguien está atravesando algo así? Muy bien, es el público correcto. Muy bien, necesitamos ser libres. Necesitamos netamente y sinceramente ser libres. Y tal vez alguna persona, una vez le compartí algo sobre esto a alguien y me dijo, pero ¿por qué yo necesito ser libre? Luego, no se trata de que cuando yo llego a Cristo soy una nueva criatura y ya, las cosas pasadas quedan en el pasado y ahora todas son hechas nuevas. Y yo sé que está hablando de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, en donde dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ahora nuevas. Pero si no fijamos, esta cita bíblica también empieza con una condición. ¿Cuál es la condición en esta cita bíblica? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Muy similar a la cita bíblica de Juan 8:31, en donde dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. El problema que tenemos nosotros es que nos gusta saltar directo al resultado. El problema que tenemos es que cuando escuchamos los resultados decimos amén, gloria a Dios, pero olvidamos y perdemos de vista que toda cita bíblica que habla de un resultado, primero se antepone una condición. Y que la condición es la que me abre camino para poder llegar al resultado. Entonces fácilmente yo puedo decir, pero luego no era llegar a la iglesia, levantar las manos y a todo decirle amén. No era solamente ir al culto juiciosamente, llegar de primera, ser el diácono, servir, ayudar, saberme la Biblia, las citas bíblicas, ir a los ayunos, a los encuentros, a todo tipo de reunión, capacitaciones, y ya. No era solamente eso. Eso no aseguraba que se cumpliera lo que dice 2 Corintios 5:17, en donde dice que ahora las cosas van a ser viejas, se van a quedar en el pasado, y que ahora todo va a ser nuevo de repente, de un momento a otro. No era solamente bautizarme y bajar a las aguas. No era solamente tomar la cena del Señor. No era solo eso. Y en muchas ocasiones el resultado lo asociamos solamente al hacer. Cuando el ser humano tiene dos cosas muy puntuales que lo identifican: el hacer y el ser. Y a veces pensamos que las cosas que Dios tiene prometidas para nosotros, los resultados que Dios tiene para nosotros, están determinados solamente por el hacer. Pero quiero decirte que no, que se antepone el ser. Se antepone el ser. Así que no se trata de que si la palabra de Dios es verdadera o no, sino se trata más bien es en donde yo estoy enfocando mi mirada. Es más bien en qué tipo de interpretación yo le estoy dando. Y estar enfocado al resultado es justamente creer que todo eso me va a ayudar. Estar enfocado al resultado, hoy en día yo lo veo también de la siguiente manera.
he visto, y no quiero entrar a juzgar, solamente lo tomo como ejemplo, por eso no digo el nombre de una persona en concreto, pero suele pasar que ahora con los medios de comunicación, que las redes sociales como Instagram, tendemos a replicar o a colocar imágenes o mensajes de otras personas. Mensajes como los de Daniel Javif, que son muy buenos, un hombre muy docto en su profesión, un hombre de unos mensajes, unas palabras muy lindas, muy buenas, pero por más lindas y por más que parezcan verdad, el hecho de que yo las coloque en un estado de WhatsApp o de Instagram no me va a hacer beneficiario de ellas, o del resultado de ellas, o de lo que está representando a través de esa expresión o esa oración. Por eso encuentra uno muchas contradicciones, y eso suele pasar tal vez en mujeres, no quiere decir que no suceda en hombres, pero le suele pasar más en mujeres. Yo he visto muchos perfiles en donde colocan la imagen de que soy el hijo de Dios, soy la hija de Dios, soy amada, soy cosas muy lindas, muy verdaderas. Imagen siguiente, semidesnuda, mostrando todos sus atributos. Bendecida y afortunada. Bendecida y afortunada. Entonces uno entra y dice, venga, acá hay algo que no me cuadra. Diría la palabra, acá hay un fuego extraño. Acá hay algo que está como en contradicción. Y es justamente lo que estamos hablando en esta mañana. Tendemos a ir al resultado. Tendemos a creer que simplemente por ser positivo y declarar cosas positivas, ya todo está bien. Creemos que solamente con cumplir con las exigencias de una congregación, asistencia, servicio, memorizarme la palabra, hacer obras sociales, ayudar al desamparado, a la viuda, al huérfano, ya es suficiente y no hay nada más que hacer. Y que por declarar o por simplemente proponérmelo, y a partir de hoy me mentalizo y voy a hacer esto, me va a ir bien, o declarar que me va a ver bien, o declarar una cita bíblica y me va a ir bien, o colocarla en esta WhatsApp, ya es suficiente y no hay nada más que hacer. Pero yo quiero decirles y recordarles que hay una condición. Una condición. Esas condiciones, como las hemos leído, tienen que ver de permanecer en la palabra. Y aquí les quiero contar rápidamente algo de mi vida, algo que me ha venido sucediendo en los últimos 40 años. Algo que sucedió desde que soy pequeño, pero también algo que ha venido sucediendo prácticamente en los últimos 2 o 3 años. Y no quiero de pronto molestar hablando tanto de mí, pero es que indudablemente lo que les quiero compartir pues tiene que ver mucho con lo que me ha sucedido el día de hoy, como Camilo decía. Resulta que yo crecí en un hogar de mucha violencia intrafamiliar. Mi padre intentó matarme a los 6 años, a los 8 años. Yo crecí con mucho odio también. No lo intenté, pero sí lo maquiné, lo pensé, lo estructuré, lo soñé de cómo asesinarlo a él, más o menos a mis 17, 18 años. En ese momento todas las películas venían a la mente, ¿no? Búsqueda implacable, Juegos macabros, La quinta puerta al infierno. Todas esas películas venían y traían y alimentaban la historia que yo estaba creando en mi corazón y en mi mente para poderme vengar de mi padre, de tanto odio. Años más adelante, pues conozco a Dios, llego a la iglesia y encuentro un refugio. Y yo dije, aquí se va a arreglar todo. Aquí van a empezar a suceder cosas. Y definitivamente empezaron a suceder muchas cosas a través de eventos, seminarios, encuentros, en fin, de una vida cristiana que empezó a bendecirme y ayudarme en todas las áreas fracturadas que estaban en mi vida. Años más adelante empieza uno a servir en la iglesia, a convertirse en una persona que lidera áreas específicas, que empieza a hacer uso de dones, talentos que Dios nos ha dado. Y bien, y empieza uno a crecer, a hacer todos los seminarios. Hice todas las escuelas de liderazgo, todas las escuelas de preparación para ministrar. Terminé siendo una persona entonces que Dios usaba para poder liberar a otras personas, para enseñar, para predicar y muchas cosas que termina uno haciendo en ese servicio. Y no quiere decir que eso no sirvió, no, para nada. Por ejemplo, yo recuerdo campamentos, encuentros en donde Dios se manifestó, como lo dice el pastor Cash Luna,
impresionante, de una forma impresionante, de una forma sobrenatural, de una forma linda. Pero pasan otros años más adelante y tengo una mala experiencia en mi vida, en el área sentimental, y llega un punto, o llego a un punto en donde siento que todo colapsó, donde siento que todas las áreas de mi vida están mal y están fracturadas. Llega un momento en mi vida en donde me doy cuenta que han pasado los años y que hay áreas de mi vida que no funcionan, con grandes interrogantes. Grandes interrogantes porque años atrás yo había identificado una voz de Dios. Una voz de Dios que me había dicho, vete por acá, es esto, quiero hacer esto contigo. Pero pasan años, tú le inviertes a algo y no sucede nada. Y no sucede nada. Todo está como estático, todo como que no funciona, como que no avanza. Entonces yo entré en un área de mi vida o caí en un vacío, empecé a caer en un vacío muy profundo, en un vacío de depresión, en un vacío de tristeza. Eso realmente pasó en el año 2015, empezó a pasar en el 2015. Y empecé a preguntarme qué fue lo que sucedió acá. Entonces me sentí como cuando se acuerdan el correcaminos y el coyote, que el coyote perseguía al correcaminos y llega un momento el coyote en donde persiguiendo lo deja de perseguir y se queda cansado, voltea a mirar hacia abajo y ya no encuentra piso, ya no hay terreno, ya es un abismo. Así yo me sentí en el año 2015. Me sentí que todo mi piso se había derrumbado, que se me cayó el piso, todo lo que yo había edificado, lo que había construido sobre la base y sobre la idea que se había levantado y se había edificado mi vida, pues sentí que se había arruinado. Sentí que estaba todo deshecho. Entonces ahí entré en un vacío de depresión, a decir, me equivoqué, entré en un estado de pelear con Dios, de decir, te equivocaste, me engañaste. ¿Qué hiciste en mi vida? Porque pues finalmente no estaban funcionando las cosas. Años o más, un tiempo más adelante, recuerdo un día que una hermana, mi hermana menor, siempre Dios la ha usado mucho para poderme hablar y traer un mensaje tal vez específico. Recuerdo que una mañana ella me llamó y me dijo, acá estoy recordando justamente también una palabra de Camilo, que hablaba hace, no sé, más o menos como un mes, tú hablabas y decías que hay situaciones, hay personas que se acostumbran, don Milagrero, creo que también, que hay personas que se acostumbran a los milagros. Que hay unas personas que se acostumbran a que Dios tenga que, mejor dicho, hablarles una voz sobrenatural, que tenga que suceder algo específico para poderle creer. Y que tú entendías que muy seguramente así habla Dios y sucede y obra, no es un patrón, no es la regla, pero que le puede suceder tal vez a una persona y que Dios lo permite porque tal vez su corazón es muy duro y no logra entender y necesita esas cosas extremas para que pueda entender. Entonces ahí yo me identifiqué, dije, uy, claro, yo soy uno de esos, era uno de esos. Yo necesitaba que algo sobrenatural pasara para poderle creer a Dios y para poder decir, ahora, cuando entonces nada sucede, entonces yo le echo la culpa y digo, te equivocaste, no lo hiciste. Entonces llega una mañana, me llama mi hermana, estoy en ese vacío, en ese hueco de depresión, sintiendo que se me arruinó toda la vida, sintiendo que hasta profesionalmente, por el camino que yo tomé para mi vida, hasta profesionalmente, yo ya estaba muerto. Dije, ya profesionalmente no tengo nada que hacer. Si me echaran de acá de este trabajo, yo voy a salir y voy a hacer ¿qué? ¿A qué me voy a dedicar? Si le invertí años de mi vida a este camino que tomé, producto de que interpreté una voz de Dios hace 8, 9, 10 años atrás. Entonces, me llama mi hermana ese día. Me dice, papi, ¿tienes un tiempo? Y yo, sí, pero dime rápido porque estoy trabajando. Me dice, lo que pasa es que Dios me habló anoche. Me dice, Dios me habló, Henber, Dios me dio una visión y no me puedo quedar callada. Porque yo le dije, mami, estoy trabajando, dame en la noche hablamos cuando yo salga. Dijo, no, tengo que hablarte ya. Yo dije, bueno, dale. Yo estaba un poco hasta estresado en el trabajo. Cuando llegué dice, mira, es que tuve una visión de Dios y Dios me dice, tu hermano me ofende. Y entonces mi hermana le dice, en ese sueño, en esa visión, le dice a Dios, pero ¿cómo así que mi hermano te ofende, padre? ¿Cómo así que Henber te ofende? ¿Cómo te ofende? Y dice, me ofende cada vez que piensa que se equivocó, cada vez que piensa que tomó un mal camino, cada vez que piensa que yo lo engañé. Eso me lo dijo
Y ese día, pues claro, lloré, me quebranté, me derrumbé, en fin, y listo. Al otro día o días después yo decía, pero no sé cómo masticar esto. Listo, ya sé que no me engañó, que no tomé una mala decisión, pero miro a mi alrededor y las cosas no funcionan. Estoy mal económicamente, no gano mucho, ministerialmente no veo nada, laboralmente y profesionalmente me doy cuenta que estoy muerto porque abandoné mi carrera como ingeniero de sistemas. No tengo esposa, no tengo hijos, no estoy en la inmunda y tengo 40 años. Tanto que me acuerdo que iba yo al gimnasio con un amigo y una vez hablando con él, yo le abro mi corazón como se los estoy haciendo, les lo estoy abriendo en esta mañana a ustedes y siendo vulnerable. Y yo le dije, hermano, es que me siento tan mal, que hasta si yo fuera mujer, yo no me metería como un hombre con yo. Un man de 40 años, que no tiene hijos, no tiene familia, que no la tiene clara para dónde va en la vida, que un día predicaba de propósito, pero que ahora se dio cuenta de que lo que predicó como que era mentira, porque ahora no lo ve, que está como el coyote, que mira hacia abajo y no ve nada, ningún piso, y que no se siente libre, sino se siente esclavo de esta situación, y que siente que se tiró la vida, porque tuviera 20 años es otra cosa. A los 20 años uno dice, tengo toda la vida por explorar. Uno a los 20 años no se siente mal si no tiene plata en el bolsillo. Uno a los 20 años no se siente mal si todavía no tiene esposa ni tiene hijos. Uno a los 20 años porque sabe que está iniciando su vida. Pero tener 40 años sintiéndose como a los 20, pues causa dolor. Duele en el corazón. Y empecé a caer en una frustración muy grande. Pero empecé a darme cuenta que Dios me hablaba por todo lado, pero nada. Esas mentiras y esas mentiras. Ahí por un momento hago un pause en esa historia y vamos con el primer punto. El primer punto de esta palabra, de esta cita bíblica, dice que hay una condición: permanecer en la palabra. ¿Y qué querrá decir cuando dice permanecer en la palabra? ¿Qué será permanecer en la palabra de Dios? Así también como vimos en la otra cita bíblica, que era permanecer en Cristo. Permanecer en la palabra de Dios a veces lo hemos asociado solamente a la palabra de Dios, a esa palabra escrita, a decir, es la cantidad de citas bíblicas que yo me sepa, es la cantidad de citas bíblicas que yo tal vez me memorice. Permanecer en la palabra es ir a todos los seminarios o escucharme todas las prédicas. Permanecer en la palabra es seguir al mejor predicador, seguir a esta persona que habla acerca de Cristo, comprar el material, hacerme todas las escuelas bíblicas, hacerme todos los seminarios. A veces consideramos que esa es la única condición de permanecer en la palabra, y no les estoy diciendo que es falso, no, para nada. No les podría decir que es falso ir a la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, porque la misma palabra nos lo dice, que la debemos leer, memorizar, escudriñar, interpretar, en fin, meditar de día y de noche en ella. Pero presten atención a lo siguiente: quien escribió eso, así como lo que estamos leyendo en Juan capítulo 8, versículo 31, que lo escribió el apóstol Juan, quien escribió, y cuando lo escribió, resulta que todavía no existía la palabra escrita. Entonces, ¿de qué palabra se estaba refiriendo? ¿A qué palabra se estaba refiriendo Juan cuando escribió que teníamos que permanecer en la palabra si la palabra todavía no estaba escrita? Esta palabra, precisamente Juan, data o se dice que se escribió en el año 60, entre el año 60 y el año 100 después de Cristo. Entonces, ¿a qué palabra se refería? A la palabra audible, a la palabra que escuchamos. En los tiempos de Abraham era la palabra que el Padre directamente le hablaba a Abraham y a Moisés. Fue la temporada del Padre como habló. En los tiempos de Jesús, pues era esa palabra que escuchaban directamente de Jesús. Lo que Jesús les decía, sus doctrinas, sus mandamientos. Pero ahora estamos en la temporada del Espíritu Santo. ¿A qué palabra? Y es la que yo quiero que quede hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Pues es justamente esa palabra, en ese medio espiritual, en esa conexión espiritual de mi alma con el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Dios está muy interesado que no solamente leas la Biblia,
sino que lo escuches a diario. Dios no solamente está interesado en que tú vayas a todos los seminarios y te congregues juiciosamente en la iglesia, sino que está muy interesado en que tú puedas desarrollar el arte de captar la voz del Padre, como lo hizo Jesús. Jesús lo hizo. Miren 2 citas bíblicas que les voy a leer acá. La primera dice Juan 5:19 dice: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre que hace, porque cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también lo hace. ¿Prestaron atención? Dice: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre hace, lo que ve a su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y presten atención a la siguiente cita bíblica, Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta, yo escucho, entonces yo decido. Puedes confiar en mi decisión porque yo no busco salirme con la mía, sino solo llevar a cabo las órdenes. Si estuviera simplemente hablando por mi propia cuenta, sería un testigo egoísta y un testigo vacío. Lo que nos está diciendo la palabra es que Dios está demasiado interesado en darte instrucciones a diario. Lo que nos está diciendo la palabra es que Dios está demasiado interesado en que tú logres captar la voz como la desarrolló y la captó Jesús. A tal punto que Jesús le decía a sus discípulos, y Jesús les decía: mire, si yo no hago las cosas, si yo no actúo, si mis comportamientos no son coherentes a lo que el Padre me dice, a lo que veo y a lo que escucho del Padre hacer, yo voy a ser un testigo egoísta y un testigo vacío. Ahora tal vez entonces se traslada y lo podemos trasladar a nuestra vida. ¿Qué tal si por un momento analizamos cómo ha sido nuestra vida? ¿Qué tal si por un momento pensamos cuántas decisiones tomamos nosotros en el día? ¿Y qué tantas de esas decisiones sinceramente las hacemos con Dios, dirigidos por Dios? Cuando yo hice por primera vez este ejercicio, llegué a un 80-20. 20% con Dios, 80% como se me da la gana. ¿Qué tal si haces tú en este momento ese ejercicio? ¿Qué porcentaje de las decisiones que tomas a diario, porque a diario tomamos nosotros muchas decisiones, qué porcentaje de esas decisiones que tomas a diario las tomas con Dios y qué porcentaje las tomas a tu manera, como tú quieres, como tú decides? Pues cuando yo empecé a hacer este ejercicio y empecé a verme confrontado con esto, me di cuenta que sabía muchas citas bíblicas. Me di cuenta que yo leía normalmente y recurrente la palabra, pero que había todavía algo que no había hecho clic. Y es que esa palabra estaba quedando en mi mente, pero no aterrizando al corazón para yo llevarla a una vida práctica, a una vida diaria, a una vida tan práctica en mi día a día, de tal manera que yo aprendiera a no ser tan autosuficiente ni tan independiente de Dios, sino que aprendiera a tomar decisiones guiadas por Dios. Entonces me empecé a dar cuenta, producto de una serie de cosas que Dios me habló, que ya les voy a contar, pues que yo estaba viviendo era una vida muy independiente de Dios. Henry, ¿qué fue lo que te sucedió? Pues me sucedió, y ahí continuó la historia, después de que yo caí en ese vacío, después de que empecé a darme cuenta y a decir que todo en mi vida no estaba funcionando, que llevaba años en la iglesia, 19 años en la iglesia, sirviendo, haciendo, llegué al día que de verdad, y no sé si a Cami también le sucedió, pero llegó el día o el tiempo en que los 7 días de la semana yo estaba haciendo algo en la iglesia. El lunes dirigía una reunión de jóvenes, el martes estaba en la reunión de líderes, el miércoles dictaba en el barrio una escuela de discipulado, el jueves dictaba una escuela de liderazgo, el viernes estaba en el culto juvenil, el sábado estaba visitando grupos que supervisaba, el domingo en la iglesia sirviendo y a veces en los parques haciendo obras de teatro y siendo instrumento para que otros conocieran a Dios. 7 días a la semana. Pero pasan 19 años en este tipo de práctica y me siento vacío. Habían días que yo llegaba de estar en 3 lugares predicando y llegaba a la casa sintiéndome vacío.
Y yo decía, pero no entiendo, ¿por qué me siento vacío? Me siento solo, me siento abandonado, me siento que mi vida no funciona. Pero acabo de predicar la palabra de Dios. No era eso suficiente. No era suficiente ir al culto. No era suficiente. Entonces empiezo a verme confrontado. Ahora, después de este vacío, de ese revuelto en mi cabeza, recuerdo que un día una pastora amiga me pidió un favor. Y yo fui a la iglesia una noche, un martes en la noche, fui a esa iglesia a hacerle ese favor. Llevarle esos documentos que ella me había pedido que llevara. Estando allí, ella me dice, Henber, quédate, que voy ahorita a ministrar la palabra y todo el cuento. Yo dije, no, yo quiero irme. La verdad estaba en un tiempo, como les dije, que hasta estaba peleando con Dios. Que tanto que yo no quería escuchar ni una palabra, ni un profeta diciéndome, Dios te va a guiar, Dios te va a bendecir, Dios va a abrir puertas. No, yo no quería escuchar nada. No quería escuchar una palabra, no quería ver una prédica, no quería nada. Entonces recuerdo que al final de la administración, simplemente ella desde el púlpito dice, Henber, Dios me acaba de decir que busques a la pastora de esta iglesia, que Él tiene una palabra por medio de ella. En ese momento yo dije dentro de mí, pastora loca, otra vez, lo mismo. Ya. Y yo tenía sueño. Ya vivía en Madrid, Cundinamarca. Ahorita vivo en Bogotá, pero en ese tiempo vivía en Madrid, Cundinamarca. Eran las casi 9 de la noche. Estaba por ahí en las 53:17. Chapinero. Salirme ese trayecto, yo no quería estar ahí. Ahora volteo a mirar y veo a la pastora de esa iglesia, que se llama Luz Ángela, como 1, 2, 3 por mí, ponchada también, porque ella ya iba a orar por otra persona. Entonces ella como que, bueno, sí, listo. Me agarró, dijo, oremos. Yo dentro de mí dije, ahorita la oración cotidiana, Padre, llévate varón a las naciones, Señor, bendícelo. Entonces ella empezó a orar por mí. Pero en un momento, ella hizo silencio, puso su mano en mi espalda, y ahí hago un paréntesis. Resulta que tiempo atrás, un año más o menos atrás, tan pronto yo me pasé a vivir a Madrid, Cundinamarca, cuando yo pasé a vivirme allí, eso es una nueva ciudadela, y a los lados fincas, terrenos, vacas, caballos, de todo, y solamente estaban construidos como 4 conjuntos al fondo de la ciudadela. Lo que quiere decir que yo tenía que caminar desde la carretera hasta los apartamentos 11 minutos. Pero ya habían vías, carreteras y andenes bien construidos, pero no pasaba ni un mosco, o sea, literal, ni una hormiga pasaba por ahí. Entonces yo llegaba a 10 de la noche y eso era literalmente, totalmente solo. En 2 ocasiones, yo recuerdo que una vez iba entrando, iba muy ministrado con los audífonos, la música en alto, iba escuchando a Cristín de Claro con Julio Melgar, esa que dice Admirable Consejero, esa canción, y yo iba ahí y empecé a llorar, a llorar, y a llorar, y a llorar, y estaba triste, con dolor en el corazón, y cual loco me arrodillé en el piso en plena carretera. Levanté la mirada y le dije, pero háblame, ¿por qué me permitiste que me confundiera? ¿Por qué lo permitiste? Háblame, ¿para dónde va mi vida? Y ya, me levanté y me fui a comer al apartamento. Lo hice en 2 ocasiones. Cierro paréntesis. Vuelvo a la historia de la administración de la pastora. Pone su mano en mi espalda y me dice lo siguiente. Hijo, yo te conozco. Y sé de las veces que caminando hacia tu casa te has arrodillado en la carretera, has levantado tu mirada y me has dicho, ¡háblame! No, pues, hasta se me lloró, o sea, los debo de recordarlo. En ese momento me quebré, total, porque dije, Dios me está hablando, en serio, Dios está acá. Lo curioso no fue solamente eso, sino todo lo demás que vino de ahí para adelante que me dijo. Me dijo, has sido humillado, la verdad es que tienes un corazón muy herido. Yo dije, ¿herido? Pues si he hecho liderazgos 1, 2, 3, sendas 1, 2, 4, 5, todos los seminarios, he ido a todos los cultos, sirvo, saco chukis, herido a estas alturas. He ido a todos los procesos de sanidad, herido. Lo siguiente que me dice, te preocupas mucho por tus finanzas, pero es que nunca me has dejado ser tu financiero. ¿Y cómo es dejar que Dios sea mi financiero? No lo entiendo. Y sí, efectivamente, hasta el año pasado estaba reendeudado. Me dice lo siguiente, tienes muchas estructuras mentales.
¿Estructuras mentales? Yo salí de esa reunión preguntándome, ¿y qué rayos es una estructura mental? ¿Qué es una estructura mental? Lo más curioso fue que más o menos unos meses más adelante, casi un año, Dios me permite conocer un proceso. Es un proceso de sanidad interior y empiezo a enfrentarme a esto. Empiezo a darme cuenta y enfrentarme que por años de mi vida yo he edificado mi niñez y mi juventud basados en mentiras que se volvieron verdaderas. En mentiras que eran ideas falsas, engañosas, que entraron por X o Y motivo y que se volvieron una mentira dentro de mí. Entonces empiezo a enfrentarme con temas que yo por muchos años he estado en la iglesia, que he predicado, que he enseñado, pero que en cierta manera he sido un testigo egoísta y vacío. ¿Y por qué egoísta y vacío? Porque nunca me dediqué a escuchar atentamente y a captar la voz de Dios, sino a vivir mi vida como yo quería. Si yo estaba en ese estado, si hay tantos interrogantes en mi vida, quiere decir que mi vida, áreas de mi vida, han existido y están siendo permeadas o han sido permeadas por mentiras. Mentiras que se volvieron verdaderas. ¿Cuántas cosas haces por tu cuenta? ¿Cuántas cosas haces por tu cuenta? Y en este proceso, tan pronto sucedió eso, tan pronto sucedió que yo salí de esa iglesia, miren, eso es como si algo se hubiera caído, es como si un manto se hubiera caído de mis ojos y yo empezara a ver. Empecé a darme cuenta, por ejemplo, de algo, pero antes no lo veía. Empecé a darme cuenta que yo iba por la calle y yo quería comprar problemas. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo recuerdo una vez que me monté en un bus y en ese bus iba un señor y empezó a amenazar, empezó por teléfono a decir, yo hoy quiero matar a alguien, un tipo que iba borracho. En ese momento me di cuenta que mi mente empezó a recrear y a fantasear. Empecé a fantasear ¿con qué? Con que qué tal este tipo se levante, entonces yo me levanto, me cojo los tubos, le pego unas patadas, le pego con esto, tal, lo mando al piso, tal, y al final de la historia tenía un revólver en mi mano. En ese momento yo dije, ¡ah! ¿Qué está pasando acá? Y ojo, en ese bus que yo iba directo hacia un lugar donde iba a predicar. Entonces ahí me confronté, yo dije, ¿por qué tengo esto? Me di cuenta que por muchos años yo consideraba que eso eran dardos del enemigo, porque eso lo aprendí y lo escuché, que eso eran dardos del enemigo. Es decir, que el problema estaba fuera de mí, no dentro de mí. Como eran dardos del enemigo, ¿cuál era la solución? Reprender. Fuera, diablo mentiroso. Anulo esos malos pensamientos en el nombre de Jesús y listo, santo remedio, pensaba uno. Pero ahora Dios empieza a mostrarme, a dejarme ver qué era lo que se refería cuando me dijo que tenía muchas estructuras mentales. Estructuras mentales, entonces, son fortalezas. Estructuras mentales son esas fortalezas con las que tú tal vez creciste, que aprendiste en tu hogar, que aprendiste en tu casa, acerca de cómo enfrentar la parte emocional, de cómo enfrentar la parte económica y financiera. Entonces empecé a darme cuenta que lo que dice la palabra tenía mucha certeza, en donde dice, de las cosas que más debes guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él nace la vida, de ahí es donde nacen las cosas que realmente determinan tus comportamientos, de lo que está en tu corazón. Entonces me di cuenta que no eran dardos del enemigo, sino que eran problemas que estaban en mi corazón, que estaban ahí arraigados en mi corazón. Ahora, a mí me impresiona una de las canciones que ahora suena mucho, es una canción donde dice, mi orgullo me sacó del jardín, pero su amor y su bondad puso ese jardín dentro de mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sucedía en el jardín? ¿Qué sucedía en el jardín, en el huerto del Edén? Que Adán hablaba con Dios, que Adán le preguntaba tal vez algo y Dios le hablaba de inmediato, que si Adán necesitaba alguna instrucción para cómo aplicarlo a algún área de su vida, el Padre le hablaba. De inmediato le decía, haz esto, haz aquello, no lo hagas, muévete por aquí, por allá. Pero como nosotros tomamos muchas de estas cosas de una forma tan religiosa, pensamos que está determinado es por el hacer y no por el ser. Que no está determinado por
convertir que ahora ese jardín ya no existe, sino que ese jardín ahora está dentro de mi corazón y que por ende en mi corazón hay un lugar en donde yo debo entronar es a Dios y dejar de que yo esté entronado. Es decir, que en mi corazón es el lugar apropiado en donde yo todos los días tengo que buscar cómo escuchar la voz del Padre. Así como Jesús lo hizo. Jesús decía en esa cita bíblica: yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Yo hago lo que el Padre me dice que debo hacer. Yo les hago una pregunta: ¿qué les dijo Dios esta mañana? ¿Qué les dijo Dios el día de ayer? ¿Qué nos dijo el día de antier? ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de Dios? ¿Hace cuánto que no recibes una instrucción de Dios? Henber, yo la escuché a través de una prédica. Es válido. Henber, yo la escuché a través de una cita bíblica. La cita bíblica que leía hoy, leí ayer, me dijo, porque Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios me habló que Él mandó a Jesús por mí, que me ama. Sí, está bien, está bien. Pero ¿sabías que además de todas esas fuentes, de las maneras como Dios puede hablar, porque Dios habla a través de la Biblia, a través de una prédica, a través de una persona, a través de lo que vemos, salimos, vemos las montañas, el aire, pero más allá hay una manera que para mí al día de hoy tal vez prima de cómo Dios te quiere hablar, y es esa voz directa del Padre, directa para tu corazón, directa para tu vida, directa para ti. Hay una condición y es permanecer en la palabra, permanecer en la palabra. Esto fue lo que a mí me empezó a ayudar. Yo empecé entonces a ejercitarme, a decir: yo tengo que escuchar esa voz, tengo que desarrollar y captar esa voz como la desarrolló y la captó Jesús. Como Jesús la ha desarrollado y la ha captado, yo tengo que hacerlo también. Entonces empecé a hacer un ejercicio de todos los días preguntarle a Dios: Padre, háblame sobre esto. Me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, en mi economía, yo tendía a hacer oraciones en donde decía: Padre, ayúdame en esta situación económica, necesito pagar esto o aquello, pero terminaba de orar y estaba pensando cómo endeudarme, o estaba pensando a quién pedirle prestado. En donde tenía que el año pasado pedir un crédito para el apartamento que me van a entregar, y me habían dicho: cuando llegues a solicitar ese crédito no debes tener tarjetas de crédito. Eso me lo dijeron 2 años antes. El asunto es que el año pasado tenía 3 tarjetas de crédito. Debía 10 millones, 15 millones por aquí, endeudado. Pero me di cuenta que todas esas deudas y esos huecos que yo abría, un hueco más grande para tapar el otro, pues yo los abría a mi manera. Iba a la iglesia, leía la palabra, escuchaba prédicas, pero cuando tomé la decisión la hice como se me dio la gana, como yo quise. En noviembre del año pasado me rendí ante Dios y le dije: necesito escucharte, necesito identificar qué es lo que pasa en mí. Hice una de las oraciones que yo creo que fueron las oraciones más sinceras, en donde le dije: tengo que reconocer que no te creo, porque si analizo mi comportamiento, analizo el por qué me endeudé de esta manera, es realmente porque me cuesta creer que me va a abandonarme a tus brazos y tú lo vas a hacer y vas a sustentar y me vas a direccionar. Me cuesta. Entonces una noche hice una oración sincera, no hice la oración: Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme, esas oraciones ya cotidianas, normales y memorizadas que tenemos, sino que le dije: tengo que ser sincero contigo, no te creo. Ahora el problema no es ese, sino es el por qué no te creo. Y empecé a preguntarle y a preguntarle y a intentar hacer silencio, porque es que normalmente nuestras oraciones hablamos nosotros solos y no son oraciones bidireccionales. Hablamos: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame esto, y Dios, esperando a darle, que le demos la oportunidad para ir a hablar, para ir a intervenir, está diciendo: mi hijo me está hablando ahora, voy a esperar para yo hablarle, para poder intervenir y responderle, y yo termino en el nombre de Jesús, amén y amén, y me acuesto y me voy, y no lo dejé hablar, no lo escuché. Henber, ¿eso se puede? ¡Sí! Es decir, y eso se llama la oración contemplativa, el hecho de que tú hablas, pero después haces silencio, callas e intentas en tu alma, no por medio ni siquiera de la palabra escrita,
sino en tu alma captar que habla Dios. Gember, eso no funciona. Pues esa es la muestra de qué tan alejados estamos de Dios. Esa es la muestra de qué tanto nos perjudicó lo que sucedió en el huerto del Edén cuando a Adán se le dio por comerse ese fruto. El hecho de que nos cuesta saber si es nuestra carne o no, pero necesitamos caminar hacia allá. Entonces yo dije, esto parece loco, pero lo voy a hacer. Señor, no voy a poner más, no voy a tener un as bajo la manga. A partir de este momento, estoy a 3 días de solucionar mi área económica y no sé ni qué hacer. Aparentemente necesito buscar un préstamo de tantos millones, pero no lo voy a hacer a mi manera. Así eso represente que voy a perder el apartamento, no puedo seguir en esta enfermedad. No puedo seguir en esta adicción de mi corazón de seguir tomando las decisiones a mi manera. Necesito respuestas. Dime por qué no te creo. Y automáticamente aparece en mi corazón un recuerdo a mis 6 años. Un recuerdo a los 6 años donde mi papá acaba de pegarle a mi mamá, le abrió la cabeza, la sacó a la calle, estaba lloviendo, la sacó con mi hermana, yo tenía 6 años, yo viéndola a medianoche en una ventana, llorando de ver a mi mamá afuera, mi papá riendo, diciéndome, tranquilo, le estoy dando una pequeña lección. Dios me dice, y escuché la voz de Dios, ahí en mi corazón vino a mi mente esas ideas, y dijo, en ese momento te volviste autosuficiente. En ese momento tú dijiste, este hombre no es mi héroe, este hombre no me va a guardar y este hombre no me va a proteger. En ese momento tú dijiste, te metiste en una burbuja, hiciste y creaste un mecanismo de autoprotección en donde dijiste, a partir de ahora aquí manda Gember, gobierna Gember y la única voz que voy a escuchar es la de Gember. Y a partir de ahí, no solo te chocaste con tu papá terrenal, sino con toda figura de paternidad. Entonces, años más adelante me presentan a un nuevo padre. Pues automáticamente, si tú me dices, Gember, mi papá ya murió, pero si tú me dijeras, Gember, si tu papá estuviera vivo, ¿tú confiarías en él? Te diría que no. ¿Tú crees que él te engañaría? Sí, porque lo hizo muchas veces. Me intentó matar. Pues automáticamente eso nos sucede a todos, no solo a mí. Le asociamos esa misma imagen de paternidad a este nuevo padre. Por eso no le creo. Por eso me cuesta abandonarme en sus brazos y creer que me va a soportar económicamente. Por eso me cuesta creer que él me va a ayudar y me va a salvar de las cosas. No. Hasta recuerdo acá, y no voy a decir un nombre propio, pero recuerdo, y esto lo sabe Camilo y Alex, tal vez ellos pudieron mencionarle a alguien, a una persona, mencionarle como un padre espiritual. Yo siempre pensé que eso era ridículo hacerlo. Siempre pensé, yo dije, qué ridículo hacer eso. El año pasado Dios me dice, ¿sabes por qué nunca lo pudiste hacer? Porque fuiste amputado, como lo dijiste, porque fuiste amputado en tu paternidad. La paternidad fue amputada de ti. Tú no crees en ninguna figura de padre. Ninguna de las versiones de padre crees. Entonces por eso era tan difícil creer en Dios en algún área de mi vida. Para no hacer largo el cuento, el año pasado renuncié del lugar donde estaba trabajando. Duré 8 meses sin trabajo, en donde no tenía que renunciar para que me continuaran dando el crédito para el apartamento. Lo curioso fue que no solamente me dieron el crédito sin trabajar, sin ingresos, sino que me dieron 2 subsidios que suman 48 millones de pesos. Y no solamente eso, o sea, se aparejó una cantidad de cosas. Otra de las cosas que me di cuenta que en mi corazón yo fallaba era en la obediencia. Pero el año pasado, este año, en abril, yo tenía que pagar la última cuota, tenía que pagar los derechos de escrituración. Dios me dice, yo voy y digo, no tengo plata, pero Dios, voy al Padre, me dice, tranquilo, no hagas nada. Mi hermano me dice, Gember, yo tengo cómo acceder a un crédito fácil. Si quieres te ayudo para que puedas tener. Le dije, no me la ponga fácil, porque estoy en una tarea de dejar de confiar en mí para confiar en Dios. Estoy desintoxicándome. Entonces voy a Dios y Dios me dice, siento en mi corazón, con esa tarea, con eso, porque tú dirás, pero Gember, ¿cómo aprendo? Pues toca a ensayo y error. Esto es a prueba y error. Sí, al principio tal vez tú puedas decir, Padre, quiero escucharte, te pregunto tal cosa, dime.
y empiezas a tenerte y tal vez te aparece Pasión de Gavilanes o Betty la Fea, te aparece algo como ilógico, no importa. Mire, yo aprendí y ahora tengo un diario. No quiere decir que esa sea la manera, no quiero generar acá una doctrina rara, falsa, no, nada. Pero para mí funcionó. Aquí en este diario, este es el segundo que tengo ya, está registrado todo lo que yo hablo con Dios a diario. Está registrado lo que Él me dice y las promesas que me da. Al principio yo decía, me siento ridículo anotando esto, porque siento que yo mismo me estoy hablando. Todos los días me dediqué a preguntarle, ¿tú me amas? Y escuchaba, sí, yo te amo, eres mi hijo amado. Al otro día, ¿tú me amas? Sí, mi hijo. Al otro día, una semana, yo dije, no, pero esto suena muy jardín de rosas, o sea, esto suena muy lindo. Esto me estoy hablando yo mismo. El asunto es que al día de hoy me he dado cuenta cómo Él ha afirmado mi identidad, que estaba truncada y estaba estancada. Porque su amor es el único que tiene la capacidad de restaurar lo que se ha dañado, lo que se ha dolido y se ha destruido. Es un amor incondicional, no es un amor con segunda agenda, no es un amor con segunda intención, es un amor puro. Y por ese amor es que Él está dispuesto a hablarte y a decirte. Entonces vuelvo a la historia. Yo le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Le accedo al préstamo de mi hermano? Dios me dice, no. Ve y pide un mes de plazo. Pero Señor, me están hablando ya que me van a cancelar el contrato, que ya llegué al límite del tiempo en la constructora Las Galias. Me dice, ve y pide un mes de plazo. No, yo me estoy hablando yo mismo. Fui, pedí el mes de plazo, me lo dieron. Pasa el mes y adivinen qué. Llegué al mes y le dije, Señor, ya pasó el mes. Y no pasó nada, no tengo la plata todavía. Y otra vez, ¿qué pasó? Le digo, ¿y ahora qué? Y me dice Dios, acepta el préstamo de tu hermano. ¿Cómo así? Ahí yo dije, no, me equivoqué, eso era mi carne. Pero quedé insatisfecho. Acepté el préstamo de mi hermano, pagué todo. Pero después fui y le dije, Señor, me siento mal, la verdad. O sea que usted me ha engañado y realmente no te escucho. Y ahí escucho clarito en mi corazón, que Él me dice, es que no se trataba de lo que para ti era importante. No se trataba de pagar la deuda o el compromiso económico que tenías y ya. Se trataba de que me obedecieras. Eso era lo importante para mí. ¿De dónde iba a salir la plata? No importa. Porque yo te voy a respaldar para pagar ese préstamo. Se trataba era que me obedecieras. Porque el año pasado escuché la voz de Dios saliendo de pandemia, en donde me dijo, no vayas a ese partido que me invitaron unos amigos acá en el Bogotá. Yo dije, uy, yo siento que Dios me está diciendo que no. Pero al otro día amanecí con ganas de ir a jugar. Fui a jugar. Pedí prestado el carro de mi hermano. No tenía plata. El asunto es que me salió carísimo el parqueadero. Me pinché, me tiré la llanta. Me le tiré el programa de televisión que estaban viendo entre familia. Era un partido de Colombia contra Ecuador en la Copa América. Eso fue el año pasado, ¿cierto? O el año pasado, no sé, pero fue ese día. Y quedé varado en plena carretera de Madrid. Vuelto nada, tocó mover en grúa al carro. Y al otro día yo apenado con mi hermano, me le tiré la llanta, la voy a mandar a despinchar y resulta que la trocé toda. Y ahí escuché la voz de Dios que me dijo, ¿sí ves por qué no quería que fueras? Obediente. Pero ¿qué vas a obedecer si ni siquiera le das la oportunidad de escucharlo? Promesa para ser discípulo. Santo Dios, estamos cortos. Ya vamos a acabar. Segundo punto, es una promesa para ser discípulo. Si yo permanezco en la palabra de Dios, si me preocupo y me esmero de escuchar las instrucciones que Él tiene a diario para mi vida, me va a abrir el camino para convertirme en un discípulo. ¿Y qué es convertirme en un discípulo? Yo sé que todos hemos escuchado muchas prédicas de qué es ser un discípulo, no ser un seguidor, sino un discípulo. Yo te quiero dejar solamente una. Y es la siguiente. Lo voy a utilizar con este texto. Una ofensa puede generar una herida. Una herida automáticamente provee un dolor. Un dolor que necesita ser anestesiado. Un anestésico que por uso repetitivo se convierte en una adicción. ¿Qué quiere decir esto? Los dolores que tú tengas en tu alma, yo encontré que tantos interrogantes en mi vida
no era solamente por un comportamiento, no era solamente por una situación que estaba en mi vida, por brujería o hechicería, o porque alguien había hecho una oración mala en mí, y que entonces por ende la solución era solamente que el pastor ponga sus manos sobre mí, me libere, me unja, me dé a beber aceite ungido, o vaya a un encuentro, o lea la Biblia, o vaya a un aposento, un encuentro. A veces pensamos que el ir 3-4 días en ayuno, lo que va a solucionar 30-40 años de mi vida. No funciona. No funciona. Si estás esperando que por un encuentro cures, sanes, arregles las heridas de 40 años de tu vida, no funciona. Por eso es que vas tanto. Y yo me di cuenta que me acostumbré a ser un hombre que quería era más eventos que procesos. No es el tema de los eventos. Los eventos están bien, pero los eventos no curan. Se cancelan los eventos a partir de hoy, por favor. Los procesos sí. Y resulta que los procesos no dependen de la congregación. Dependen de ti. Métete en un proceso con Dios a escuchar a diario. Entonces yo me di cuenta que mi adicción, yo tenía adicciones. A eso le podemos llamar volverse uno un adicto. Me volví adicto a ser independiente de Dios. Me volví adicto a querer tomar el control por mis manos. Y a veces a eso yo sentía que me lo aplaudían, porque me decían, uy, tiene liderazgo, quiere liderar, quiere estar al frente, quiere mandar, liderazgo, un corazón enfermo, con una adicción al control, a quererlo hacer a mi manera, basado en un mecanismo de autoprotección que empecé a edificar desde pequeño. Entonces, esa adicción se formó como, tengo que empezar a regresar hacia atrás para poder encontrar la raíz del problema. El asunto es que a veces nos quedamos solamente solucionando el humo, las cosas superficiales. Pero resulta que esta adicción, que es un anestésico, y cuando digo un anestésico es porque todos afrontamos situaciones de dolor. ¿Cuántos dolores estás afrontando el día de hoy? Pero la forma a veces de uno sanar ese dolor es buscar un anestésico, algo que me lo cure, algo que me lo solucione temporalmente, ¿sí? Entonces me di cuenta que los dolores que yo traía desde mi niñez, una de mis drogas se volvió la religiosidad. El estar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia era una manera engañosa de yo no querer enfrentar los dolores, de yo no querer enfrentar mis problemas, sino decir, ay, por el hecho de estar tan metido en la iglesia, Dios se va a compadecer de mí y Dios me va a sanar y Dios me va a curar. No tengo que trabajar en mi casa, no tengo que trabajar en mi corazón, sino creer que yo no tenía que enfrentar las heridas de mi corazón, conocerlas para poderlas enfrentar y solucionarlas, sino que simplemente ir a un evento, que alguien ponga sus manos sobre mí y ya, todo pase, ya, y no tenga que hacer nada. Creer que si voy a un culto en donde digan, y esta tarde se te va a multiplicar, o Dios va a multiplicar el dinero en tu cuenta y en tu billetera, y uno, amén, amén, creer que solamente por decir ese amén se va a cumplir. Pero sale y sigo con la misma estructura de una mala administración, con donde me endeudo y en donde no confío en Dios. Pues ¿dónde se va a ver el milagro? ¿Dónde se va a ver el milagro económico? Creer que solamente por pactar o por sembrar o por dar un dinero se va a volver el milagro. Pero ¿cómo va ese milagro cuando yo tengo una estructura que no confío en Dios? Pues tengo que remover esa estructura. Entonces, esa adicción determina ser un anestésico que intenta apagar el dolor. Pero un dolor, cuando hay dolor es porque hay herida. No hay reacción sin herida. O no hay dolor sin herida. Si algo te duele es porque hay una herida. Yo soy vulnerable. Hace unos meses atrás vi el matrimonio de un amigo que no me invitó, pero vi a varios amigos que ponían en sus estados de WhatsApp y de Instagram las fotos de ese matrimonio. Mi reacción fue la siguiente al irme a la cama. No, pues, el matrimonio de la vida. O sea, todo el mundo colocando el matrimonio de la vida. Y me molestó. Me molestó. Ya cuando iba a cerrar los ojos, sentí la voz que Dios me dijo, ¿y por qué te dolió? Ah, dolor, no hay dolor sin herida. Ah, rayos, tengo otra herida que me sana. Entonces me tocó ponerme a trabajar. Señor, ¿por qué me duele? Sí, la verdad no es por mi amigo que no me ha invitado. La verdad no es por los demás que están poniendo las fotos. La verdad el dolor es porque él sí se casó y yo no me he podido casar y tengo 40 años. ¿Cuál es la herida? Ponle nombre a tu herida. Ah, mi herida se llama frustración.
Ahora, he tenido que trabajar y Dios me ha hablado de las mentiras que se me volvieron verdaderas y que han ayudado a perjudicar el por qué no me he casado. Una de ellas, es una historia larga, pero una de ellas, Dios me dijo, es que tu papá abusó sexualmente de una mujer y tú creciste con las mismas mentiras. Es decir, tú realmente no quieres pactos, tú no quieres compromisos ni quieres nada serio. En tu mente tú te quieres casar, en tu corazón no. Por eso cuando te preguntan si te quieres casar, tú dices que sí, pero la verdad es que tú pones una pared y tú aíslas a una posible relación. Tú no te quieres casar, tú no quieres nada serio. Eso fue una mañana y me dijo, mira las relaciones sentimentales que has tenido desde pequeño. Y las revisé y ninguna pasaba de 3-4 meses. Y le dije, Señor, pero yo no las terminé todas. Dijo, aparentemente no, en tu corazón las habías terminado ya. Pero queremos que las cosas funcionen. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios haga de todo. Ahora practico algo que se llama inventario moral. Un inventario moral en donde hago una inversión diaria o una revisión diaria de mis comportamientos. Porque tus comportamientos reflejan lo que está en tu corazón. Esta cita bíblica que leímos de Juan nos hablaba de un beneficio de conocer la verdad. La verdad nos hace libre. La verdad que hemos hablado para llegar a un resultado y es ser totalmente libre. Y con esto termino. Mire, nuestra vida es como un árbol, como un bonsái, como un arbolito como este. Los frutos son justamente lo que nosotros terminamos mostrando. Los frutos es lo que arrojan nuestras acciones y nuestra vida. Las ramas son nuestros comportamientos, en donde demuestra lo que actuamos, cómo decimos, cómo hablamos, la manera como nos comportamos a diario. El tallo es en donde nosotros vamos a encontrar los valores. En otras palabras, cómo está el estado de nuestro corazón. Cómo está nuestro corazón. Las verdades o las mentiras de nuestro corazón. Pero las raíces representan las ideas y las creencias que tenemos. El sistema de creencias sobre el cual hemos edificado nuestra vida. Una de las mayores mentiras es creer que para solucionar lo que se ve, lo vistoso de nuestra vida, basta con arrancar los malos frutos. Basta con simplemente quitarlos y ya. O tal vez podríamos creer y pensar que la manera de arreglar nuestra vida, y esto sucede mucho en fundaciones de personas que se rehabilitan de drogadicción, que la manera de arreglar lo destruido de nuestra vida es arrancando y cambiando nuestros comportamientos. Tienes que cambiar tus comportamientos. Deja de comportarte así. Pero resulta que antes del comportamiento hay algo más fuerte. Hay un dolor, hay una herida. Es decir, lo que está en nuestro corazón. Es lo que está en el tallo en nuestro corazón. Pero esas heridas tienen una raíz. Y esa raíz es las ideas y las creencias que nosotros tenemos y con las que hemos crecido y nos hemos levantado. Exacto. Hay muchas. Una de ellas como las que le contaba. Yo no creía, no podía creer en el Padre Celestial porque mi relación con mi papá fue fatal. No teníamos relación. Estábamos los dos hablando y no había de qué tema hablar. No había amor, no había confianza. No había un abrazo, no había un te amo. Y nunca lo trabaja uno y cree que por un bautizo, por bautizarse, o por saberse una cita bíblica, o por ser líder de un grupo de personas, se va a restaurar esa paternidad porque sí. Yo tengo que hacer un inventario, tuve que ser real y decir, Padre, ahora ayúdame a restaurar eso. ¿Cómo lo hago? Él me dijo, cree en mí, confía en mí. Y a partir de ahí, he empezado a verlo hasta en los pequeños detalles. Este año empecé a trabajar en una empresa de programación, de desarrollo de software a partir del 1 de julio. Era algo que yo consideraba que estaba muerto, a lo cual yo ya no podía enfrentarme. La primera reunión, me acuerdo que empiezan a decir, listo, Henber, hazte un hotfix y Henber, muestra tu Tetris, lo que tienes traficado y pues nada, revísate una rama en Git, clónala y tal. ¿Qué? ¿De qué me están hablando? Como nosotros ahorita.
¿de qué me están hablando? Y entré en pánico. La primera tarea me dijeron que era para el siguiente día. Llevaba 7 horas en el computador y estaba bloqueado. Miré hacia la ventana, empecé a llorar, le dije, ¿sí ves? ¿Sí ves? Yo esto era lo que no quería enfrentar. Algo que tengo 40 años, pero me siento como si estuviera recién salido de la universidad y no sé nada. Y escucho su voz, así de inmediato, sin necesitar un piano, ni música, ni leer la Biblia anteriormente o previamente. Y me dijo, te aseguro que antes de irte a dormir lo tendrás todo solucionado y aprendiste. Pero si ya llevo 7 horas, ya son casi las 8 de la noche. El asunto es que me fui a las 10 de la noche y en esas 2 horas, de una forma extraña, rara, encontré la solución. Aprendí y lo tenía solucionado para el otro día. Y a partir de ahí he quedado bien en todos los trabajos. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Y acá me quedaría hablándoles de tantas cosas que me están sucediendo a diario, por la voz que escucho a diario. Nos invita al matrimonio. Sí, claro. Quiero que le demos gracias a Dios, gracias a todos los que están conectados allí en sus casas. Hoy les quiero invitar a que se arriesguen a entender que esos resultados de ser libres están condicionados al cumplimiento de algo que Él nos dice y que nos ha costado por nuestra independencia a Dios. Y es permanecer en su palabra. Pero permanecer en su palabra, empiecen a hacer el ejercicio. Pregúntenle a Dios a diario, así sea solo una sencilla y corta pregunta de ¿tú me amas? Señor, ¿tú me amas? Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día. Te honramos y te bendecimos por lo que tú eres y por lo que tú haces. Gracias por esta hermosa historia, Señor, que has creado para nosotros. Gracias por tus maravillas, por tus misericordias. Pero gracias por ese interés y esa intención tan profunda que tienes de tener relación con cada uno de nosotros, de hablarnos, de alimentarnos, de guiarnos, de soportarnos, de mantenernos, de levantarnos, fortalecernos. Gracias, papá. Gracias por esa voz que es inconfundible. Gracias por tu voz que es tan profunda. Gracias por tu voz, Señor, que rehabilita, que construye, que restaura, que edifica, que abre nuevos caminos y ríos en la soledad. Allí donde yo no veo para dónde coger ni qué hacer, cuando no encuentro significado de las cosas y de la vida, allí está dispuesta tu voz, Padre, para poderlo hacer, para construir, para mostrar el camino, mostrar el sendero, para hacer la dirección, el GPS del desierto en el que nos encontremos, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor. Te agradecemos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Y para toda esa audiencia que está allí en sus casas, Dios les bendiga y nos vemos de hoy en 8 con más de Dios para nosotros.